a iniciar. Le voy a pedir que abra su Biblia ahí en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Amén. Efesios capítulo 5, vamos a leer 3 versículos nada más ahí del verso 15 al 17. Amén. Lo leemos todos juntos con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Tome su lugar. Creo que todos conocemos esta palabra. Amén. Y nada más de leerlo podemos saber por dónde se va a ir. Entonces, aprovechando bien el tiempo, mi hermano. Fíjese que un día un agente de seguros recibió una llamada de una señora, una mujer muy agitada, y llamó a este agente de seguros pidiendo asegurar su casa. Amén. Y le dice la señora a este hombre, le dice, ¿puedo hacerlo por teléfono? O sea, que le hace la pregunta que si puede asegurar su casa por línea. Y este hombre le dice, lo siento, señora, pero le hace falta, dice este hombre, me hace falta primero ver la casa para ver en qué condiciones está. Entonces la señora dice, mi hermano, con mucho afán, le pregunta que cuándo podría ir a su casa. Y este hombre dice, tendrá que ir ahora mismo, porque la casa se está quemando. Amén. Pero la señora, mi hermano, fue el momento, fíjese, para la señora fue el momento más preciso para asegurar su casa, porque se estaba quemando. Y sabemos que muchos de los agentes de seguro no pueden hacer eso, sino que tiene que pasar un tiempo para que pueda aceptarse el seguro, para que puedan utilizarlo. Pero este hombre lo hizo, mi hermano. La pregunta es, ¿por qué comprarlo hasta que lo necesitara? Amén. ¿Por qué no se dio el tiempo para cuando lo necesitara no anduviera batallando? ¿Verdad que sí? Pues así es, mi hermano. Y desgraciadamente, decía ahorita, pocos agentes de seguro están dispuestos a escribir una póliza para que se utilice en ese momento. ¿Qué nos quiere decir, mi hermano? Yo creo que todos lo entendimos. Amén. Creo que no necesitamos esperar a que nuestra vida esté arruinada o se esté arruinando para asegurarnos en Cristo. Y es de lo que nos va a hablar hoy nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos esperar, dice, a que nuestra vida se esté quemando o darnos cuenta de la importancia de asegurarnos andando sabiamente cada día, que es lo que habla estos versos, aprovechando bien el tiempo antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué, mi hermano? Antes que la vejez nos asedie. Amén. Antes de que nuestros años declinen y digamos, como dice ahí en Eclesiastés, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, es necesario, mi hermano, que es de lo que se va a tratar hoy, aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque como leíamos ahorita, porque los días son malos. Son malos y creo que los estamos viviendo, los estamos viendo día con día, que estos tiempos ya están muy malos. Ya todos los días vemos tanta gente desaparecida. Amén. Entonces, fíjese, ahí en el texto que vamos a ver hoy, el apóstol Pablo habla con una urgencia, mi hermano. Habla con la urgencia porque dice de alguien que está viviendo días peligrosos. Amén. El apóstol Pablo, la carta fue escrita cuando Pablo vemos que estaba allá en Roma. Amén. Dice, años más tarde Pablo visita Éfeso y tiene un ministerio por espacio de 3 años. Entonces, mi hermano, Éfeso vemos que era la capital y la provincia como Asia. Amén. Que viene siendo la Turquía moderna. Entonces, fíjese que ahí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, dice el templo de Diana.
¿Cuántos conocen esa diosa? La diosa de la fertilidad. Amén. La diosa, dice, la ciudad era un centro comercial con un próspero negocio de fabricación de estatuas. Entonces, por consiguiente, dice que un lugar de mucha, fíjese bien, era un lugar de mucha oposición satánica al Evangelio de Cristo. Y creo que son los días que estamos viviendo hoy en día. Una ciudad de mucha oposición satánica para aceptar el Evangelio de Cristo. Pablo, mi hermano, tenía razones suficientes para decirle allá a los éfesos, estén alertas porque los días son malos, aprovechen el tiempo. ¿Por qué, mi hermano? Les estaba tratando de decir, no se dejen desviar por las atracciones de esa ciudad. Había tantas atracciones, mi hermano, como hoy en día lo vivimos. Tantas atracciones por la idolatría, por la inmoralidad sexual que vivimos hoy en día. Hace pocos días andaba allá en el centro. Tenía mucho de no ir allá al centro. Y mi hermano, repleto de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ya no se podía ver una pareja de hombre con mujer. Repleto, y le comentaba a una persona con la que iba, una muchachita yo le calculaba unos 14 años, semidesnuda, mi hermano. Y le decía yo, y luego están llorando, que la desaparecieron, que abusaron de ellas, porque hay tanta cosa, mi hermano. Ya los días son muy malos, pero la gente no los ve así. La gente los ve como buenos. La gente ya no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, sino que, como dice la Biblia, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman exagerado. ¿Qué exagerado eres? Entonces Pablo les estaba diciendo, tengan cuidado porque fíjese, el culto de la diosa Diana estaba mezclado con la prostitución. Dice, la imagen de Diana, todos la han visto, esa diosa, cómo era su figura. Y llevaba, mi hermano, dice que llevaba un collar adornado con los símbolos del zodiaco en su cuello, que indicaba, dice, su enlace con la astrología. Entonces, la magia negra era lo que se practicaba por todas partes en aquel lugar. Y esa ciudad, mi hermano, era la ciudad de Asia donde más se le rendía culto al emperador de aquel tiempo. Entonces, todo eso, mi hermano, todo eso hacía que ser cristiano fuera más difícil y fuera más peligroso. ¿Por qué? Dice, Éfeso también fue conocida como la feria de la vanidad de Asia. Entonces, podemos darnos cuenta que era muy fácil que la gente se dejara llevar por toda suerte de supersticiones. Amén. De idolatrías o de otros placeres que se vivían en aquel tiempo. Ocupaciones, mi hermano, sin sentido. Entonces, perdiendo, fíjese bien, lo más importante. ¿Qué era lo más importante? El tiempo. Perdiendo el tiempo, dice, en cosas vanas, que lo único que estaba haciendo es llevarlos a la perdición. Entonces, por eso el apóstol Pablo les estaba insistiendo a los cristianos de Éfeso que miraran bien. Dice, miren bien, con diligencia, cómo andan. No como necios, les dice, sino como sabios. Miren bien cómo andan. Y es lo que el Señor Jesucristo nos dice en esta tarde, miren bien cómo andan. Aprovechen bien el tiempo que están viviendo, cada minuto, cada segundo que estamos viviendo usted y yo. Aprovechémoslo, mi hermano. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque los días son malos. Pero ¿qué quiere decir, mi hermano, el apóstol Pablo con esto de aprovechar bien el tiempo? Allí en Efesios que leímos 5:16, ahí en la versión, en la nueva versión internacional dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno
porque los días son malos. Redimiendo, dice en otra versión, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y en otra dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Amén. Entonces, fíjese bien, podemos pensar, dice la idea del texto bíblico es más bien la de comprar el tiempo, que es lo que significa aprovechar el tiempo, es comprar el tiempo, redimir el tiempo. Amén. Dios, mi hermano, lo dio libremente. El tiempo nos lo dio libremente para que lo utilizáramos. Amén. Pero en eso radica, fíjese bien, su importancia en que debemos de administrarlo bien. Por eso la palabra de Dios también nos dice, sean buenos administradores de todo lo que tienen. Y una de las cosas que usted y yo tenemos es el tiempo que Dios nos ha otorgado. Entonces dice, administrenlo bien. Administrenlo bien. El tiempo, mi hermano, es más importante que el dinero. ¿Por qué, mi hermano? Porque el dinero, aunque a veces se malgasta, lo podemos recuperar, amén. Se recupera, pero el tiempo no. El tiempo no se puede recuperar. Por eso hay personas que a veces dicen, ¿verdad? Quisiera regresar el tiempo para que aquello que hice no hacerlo y no estar pasando por lo que ahorita estoy pasando. Así que el tiempo no lo podemos recuperar. Por eso el consejo de que el apóstol Pablo le hacía ya a los Éfesos era, miren bien cómo andan, aprovechen bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba viendo cómo estaban aquellos días, lo que se estaba viviendo en aquel lugar. Y ahora el Espíritu Santo es el consejo que nos da, miren bien cómo andan, porque los tiempos son malos, mi hermano. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos ya, donde decíamos, ¿verdad? Ya no puede salir con mucha seguridad, ya los tiempos no son como antes, donde los niños podían correr en la calle y no pasaba nada, ahora no los puedes sacar, porque los suben al carro y se los llevan. Tiempos peligrosos, mi hermano. Y no nada más eso, sino donde se ha desatado tanto espíritu del diablo, que está atacando a los hijos de Dios. Entonces, allí en 1 Corintios 7:29 leemos que dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Amén. Hablando de que el tiempo es más importante, decíamos ahorita, que el dinero. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios mismo ha comprimido el tiempo. Y allí en 1 Corintios lo que leo ahorita es lo que nos dice, que el tiempo es corto o ha sido acortado. Así que dice, los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, dice ahí en 1 Corintios 7:31. La pregunta que nos hace Dios en esta tarde es, ¿a qué le estamos dedicando nuestro tiempo, mi hermano? ¿A qué le estoy yo dando más tiempo en estos días? ¿En qué lo estoy invirtiendo? Amén. ¿Lo estoy invirtiendo en las cosas de Dios? ¿O lo estoy invirtiendo nada más para mí? Todo para mí. Fíjese que hubo una persona que, alguien escribió ahí que una persona vive en promedio de 25,550 días. Por ahí escribieron. Y puso que sería útil apartar 40 días. ¿Para qué? Para saber qué es lo que Dios quiere que haga el resto de los demás días. Entonces, miren, aprovechar el tiempo es comprarlo, o de acuerdo con otro significado, dice rescatar de la esclavitud. Aprovechar el tiempo, rescatar, fíjese bien, de la esclavitud. Los buenos cristianos, mi hermano, debemos ser buenos administradores. ¿Qué es lo que Dios nos manda? Sean buenos administradores de su tiempo. Hay tiempo para todo. Amén. La misma palabra de Dios dice, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Amén. Hay tiempo para todo. Debemos de estar, mi hermano, a la casa de las mejores oportunidades. ¿Para qué? Para servir a Dios.
para servir a Dios y crecer, mi hermano, en todo el sentido que es lo que Dios nos ha estado diciendo en estos días. Necesito que crezcas ya en el Espíritu, que avances ya, que los frutos de mi Espíritu Santo ya estén sobre ti, ya estén en ti, que ya empieces a dar fruto de cada fruto que yo he dejado ahí. ¿Cuántos se saben los frutos del Espíritu? Amén. Dice Dios, necesito que ya estén en ti, porque el tiempo es corto. Porque el tiempo es corto. Y fíjese bien que el término se refiere, decíamos ahorita, a rescatar de la esclavitud. Hay mucho desperdicio, mi hermano, hoy en día de tiempo. ¿En qué? En la televisión, en el internet, en los juegos, los de afuera, ¿verdad? Pierden su tiempo allá en los juegos de azar, en los bares, haciendo cosas que no deben hacer, hablando unos de otros, trayendo y llevando chismes. Pérdida de tiempo. Si hemos, mi hermano, fíjese, dice, nuestro tiempo es un talento dado por Dios para un buen fin. Amén. No para malgastarlo. No es para malgastarlo y perderlo, dice, al no emplearlo según el diseño de nuestro Dios. Así que si hemos perdido nuestro tiempo antes, debemos esforzarnos, mi hermano. ¿Por qué? Por redimirlo, por comprarlo y usarlo para lo que Dios quiere que lo usemos. Ahora, no le estoy diciendo, ¿verdad? No vea televisión, pero como decía ahorita, hay tiempo para todo. Lo malo está en que todo mi tiempo se lo invierto en una sola cosa. Amén. A veces todo el día viendo televisión, a veces todo el día en el celular, en el internet, en redes sociales. Y no me tomo el tiempo de leer de perdido un versículo de la palabra de nuestro Dios. Eso, mi hermano, es malgastar el tiempo. Y por eso la Biblia dice, y muchos perecieron, porque no tenían conocimiento. ¿Y por qué no tenían conocimiento? Porque no se tomaban el tiempo de escudriñar la palabra. Porque no nos tomábamos el tiempo de preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga en este día? Aprovechar el tiempo, mi hermano. Estamos en los últimos tiempos. La iglesia está en el último tiempo. En el último, mi hermano. En el último. Vemos ahora eso, fíjese, a mí me ha llamado mucho la atención eso de ahora de que no hay agua. Ahora llegó la noticia que 2 días enteros van a cortar el agua. Allá donde yo vivo, no sé ustedes. Está tremendo, mi hermano. Está tremendo. ¿Por qué? Porque escrito está. Nosotros como hijos de Dios sabemos que está escrito, que todas estas cosas iban a acontecer. ¿Y qué nos dice Dios? Quiero que conozcas el tiempo que estás viviendo. Que lo conozcas, que estás en los últimos tiempos. Que mi palabra se está cumpliendo y que es necesario, dice Dios, es necesario que empieces a comprar el tiempo. Es necesario que empieces a aprovecharlo lo más que puedas en mí. En buscar qué es lo que yo quiero para ti, en escudriñar mi palabra, en aprovechar el tiempo en oración, en ayuno, en las cosas que a Dios le agradan, mi hermano, y dejar de estar perdiendo el tiempo en cosas vanas. Estamos en los últimos tiempos, mi hermano. En los últimos, que a mí cuando supe esa noticia se me puso la piel chinita y dije, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos firmes y a llegar hasta el final. Porque en cualquier momento, mi hermano, la iglesia se va. Ya no está de que, falta esto por acontecer. No, mi hermano. Ya en todos lados se habla de la orden de la paz mundial. Entonces, ¿qué es lo que determina que los días sean malos, mi hermano? Los malos hombres determinan malos días. Los buenos hombres determinan buenos días. Entonces, los días, mi hermano, que vivía Pablo eran malos. Fíjese que estaba en una prisión.
Eran malos, estaban en una prisión allá romana, dice, bajo la persecución del imperio. Entonces, pensando, mi hermano, en la idolatría y todo lo que estaba pasando en aquel lugar, la magia negra y todas esas cosas, el ocultismo, el satanismo de Éfeso, dice, rodeados de todo tipo de inmoralidad sexual y entregados a los vicios, a la prostitución, a tantas cosas, mi hermano. Era apenas lógico, dice aquí, que como hoy el apóstol Pablo estuviese preocupado de que los cristianos no se dejaran contaminar y vivieran para el Señor. Entonces, no siendo insensatos, dice la palabra de Dios, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Entiendan, dice Dios, quiero que no sean necios, sino que sean entendidos en cuál es mi voluntad. Que sean entendidos en el tiempo que se está viviendo hoy en día. No podemos, mi hermano, estar ignorantes a las cosas que están sucediendo. Es necesario que empecemos a aprovechar bien el tiempo. Ahora como creyentes, mi hermano, debemos de dedicar el tiempo a lo que vale la pena. Que decía ahorita, a orar, a leer la palabra de Dios, a trabajar honestamente con mis manos, a asistir aquí a reunirnos todos juntos, a escuchar la palabra de Dios. Eso es aprovechar el tiempo. Porque decíamos, mi hermano, va a llegar el día en que esta Biblia se nos va a ser quitada. ¿Y cómo me voy a mantener firme si nunca me di el tiempo de escudriñarla y saber lo que Dios tiene aquí para mí? Entonces, mi hermano, no es tiempo de perdernos en cosas necias. Creo que ya fue demasiado el tiempo que estuvimos perdiendo en cosas necias, en cosas que a Dios no le agradan, en cosas que a mí no me ayudan en nada. Ya es tiempo de que empecemos a aprovechar cada segundo que pasamos en nuestras vidas. Amén. Dice ahí en Colosenses 4:5, el apóstol Pablo dice algo muy parecido, que es: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y aquí se usa, mi hermano, la voz media indirecta, dice que significa comprando ustedes para sí mismos la oportunidad en el mercado libre. Y este verbo significa redimir lo que ha caído en malas manos. Así que Pablo, Pedro y otros autores bíblicos hablan de ser sabios. Ser sabios, que esto significa, mi hermano, fíjese bien, sabiduría para no ser partícipes de los pecados. Sabiduría para mantener buena la manera de vivir entre los de afuera. Mantenerla, mi hermano, que es lo que se está perdiendo mucho en el cristiano. Decía ahorita nuestra hermana, orar por nuestros esposos que salen a trabajar, mi hermano. La mayoría de la gente que está en los trabajos no es hijo de Dios. Y es muy común que se empiecen a mezclar y a enredarse y terminen siendo igual que ellos. Por eso dicen, sean sabios para que mantengan la buena manera de vivir que yo les he dejado. Sean sabios para tener un buen testimonio delante de ellos. Sean sabios, dice, para actuar honradamente ante ellos. Está tremendo, mi hermano. Fíjese que el enemigo está trabajando mucho en eso. Ser sabios para reprender las obras pecaminosas de los de afuera. A veces no va a ser necesario que yo les diga, sino que con mi testimonio ellos son reprendidos de sus malas obras. Por eso dice, sean sabios para mantener el buen testimonio. Y no nada más los que trabajan, sino nosotros, con los vecinos, con las vecinas que se reúnen ahí a estar platicando. Amén. Sabiduría para responder sus preguntas acerca de nuestra esperanza. Sabiduría, dice, para proclamar la palabra de Dios a ellos. Como decía mi hermana, ¿verdad? Me invitaron allá y tuve la oportunidad de platicar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Eso es aprovechar el tiempo, mi hermano.
Aprovecharlo en todo momento, en cada minuto que pasamos. La maldad, mi hermano, y lo estamos viendo, se ha multiplicado hoy en nuestros días. Se ha estado multiplicando, que en vez de ir disminuyendo, va aumentando más, y la palabra lo dice que así va a suceder. Y no podemos, mi hermano, taparnos los ojos y pensar que no es así y decir no es cierto. Lo vemos todos los días como la maldad se ha multiplicado. Todos los días, mi hermano. No podemos tampoco nosotros aceptar como bueno lo que Dios mismo ha llamado malo. Porque hoy en día el enemigo ha estado trabajando en eso. En el Hijo de Dios, en hacerle creer que lo que hace está bien, siendo que para Dios es malo. ¿Qué dice el diablo? Está exagerando. Entonces, uno de los retos que tenemos, mi hermano, es que tan común es la maldad e impiedad en nuestros días, dice, que nosotros perdamos la capacidad de discernir entre la verdad y el error. Se está perdiendo el discernimiento. Se está perdiendo el discernimiento en que yo sepa discernir si algo es bueno o si algo es malo. Fíjese bien lo que el enemigo está haciendo. Y usan la misma palabra de Dios, mi hermano. Entonces, en otras palabras, mi hermano, que nosotros veamos tales conductas pecaminosas como si fuera ya algo normal. Es normal que hagan eso. Es una etapa que está pasando, cuando no debería de ser así. Le tomamos muy poca importancia, es lo que está pasando. Que mucho pueblo de Dios le está tomando muy poca importancia a lo que a Dios no le agrada. Y como si la palabra de Dios fuera anticuada y obsoleta para nuestros tiempos hoy en día. Y así como Pablo estaba desesperado en aquel tiempo, así nuestro Dios está desesperado hoy en día. Desesperado y gritándonos, aprovechen el tiempo. Ya no sean necios. Miren los tiempos que están pasando. Miren los tiempos que se están viviendo. Ya necesito, como decía hace unos minutos, verles fruto. Dice Dios, necesito verles fruto ya. Ya no somos bebés, mi hermano, que necesitamos leche. Ya estamos creciditos, maduritos. Ya no dejemos de ser de que, como se nos ha dicho, ¿verdad? Es que no me saludó, no voy. Ya dejemos eso a un lado, mi hermano, estamos maduros ya. Y eso de no voy es estar perdiendo el tiempo en cosas que el hermano nada que ver. La iglesia, mi hermano, ha dejado en gran parte de ser luz del mundo. Y eso es lo más triste. En ser la luz del mundo y la sal de la tierra en Cristo Jesús, como lo dice su palabra. Y esto, mi hermano, ha provocado un cambio de mentalidad en el cristiano. ¿Cuál cambio, mi hermano? Ese cambio es la abolición de la verdad según Dios. El mundo no solo se ha rebelado en contra de la verdad, mi hermano, de Dios con respecto al evangelio, sino que ha rechazado la verdad de Dios en todas las áreas que podemos saber. Han rechazado completamente a Dios. Para el mundo no existe la verdad y punto. Para el mundo no hay verdad absoluta, sino que valorizaciones. Y en la iglesia también. Te profetizo. Y esto ha llegado a tal manera, mi hermano, que toda racionalidad está siendo destruida a pasos agigantados. Al punto de decir, fíjese bien, al punto de decir 2 más 2, no siempre va a ser 4. Eso está pasando hoy en día. Para el mundo, fíjese bien, el aborto es tener la libertad. El aborto tiene olor a libertad. Cuando Dios ha dicho, a mí no me agrada eso.
pero el mundo lo está viendo así. Ya no hablamos de héroes y villanos, sino que hablamos de justicieros. ¿Por qué? Por todas esas que andan tomándose la justicia propia. Todas las mujeres estas que andan ahí destruyendo, violando todas las leyes para poder traer justicia, que es otra cosa que venganza enmascarada como justicia. Entonces, mi hermano, se está destruyendo la verdad en todas las áreas de la vida. Y se dice, tú tienes el poder de crear tu propia realidad. Incluso, dice, si naces hombre, pero tú te sientes mujer, puedes cambiar tu fisionomía. Tú tienes la libertad de hacerlo. Y no solo eso, sino que pretenden que todos los consideren, fíjense bien, como personas que saben experiencialmente lo dice, y procuran que su certificado de nacimiento diga que nacieron mujer en vez de hombres. Tantos cambios que ha habido también en eso. Y que ya la gente hoy en día lo está viendo normal, mi hermano. Normal que un hombre entre a un baño de mujeres y tú no digas nada. Como se dice, la nueva normalidad. La nueva normalidad. Está habiendo cambio de leyes, mi hermano, por si no sabía. Cambio de leyes constitucionales es lo que va a entrar. Nuevas leyes. Donde tú ya no puedes decir que eso es mal. Por eso dice Dios, necesito que empiecen a aprovechar el tiempo. Necesito que empiecen a aprovecharlo porque yo ya voy por mi iglesia. Ya voy por ustedes. Y qué mal, mi hermano, que nos encuentre haciendo algo que a Dios no le agrada. O perdiendo el tiempo en cosas que vanas. Sigue diciendo ahí, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La vida es como la vivimos, no como la desperdiciamos, dice ahí un lema. Desperdiciamos nuestro tiempo cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios. Todas las veces que nos hemos alejado en desobediencia, es tiempo que usted y yo hemos desperdiciado. Moisés escribió ahí en el Salmo 90:12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que esa sea nuestra oración, mi hermano. Enséñanos a aprovechar el tiempo. Enséñanos a traer sabiduría, a ser sabios en estos tiempos que estamos viviendo, a usar este tiempo sabiamente, a saberlo administrar, de tal manera que te agrade a ti. El apóstol Pablo, ahí en 1 Pedro 4:2, está también preocupado por lo mismo, y dice así, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Es una urgencia lo que Pablo dice aquí. Sino, dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, no satisfaciendo las pasiones humanas. Vivir conforme a la voluntad de Dios, mi hermano, implica sacar el máximo provecho. Y para lograrlo necesitamos como número 1, visión. La visión de la que hablo, tiene que ver con las personas con las que yo me rodeo. Es decir, las compañías. Y dice una frase por ahí que todos los conocemos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. No debemos perder el tiempo andando con malas amistades. ¿Qué de bueno debo de pensar yo? ¿Qué de bueno me va a traer tener esta amistad? Si no le voy a hablar de Cristo, ¿qué de bueno me va a traer? Amén. Con personas que no aman a Dios,
que lo único que van a hacer, si yo estoy débil espiritualmente, es que yo me mezcle con ellos. Entonces, si podemos, fíjese, yo tenía una costumbre de cuando trabajaba, cuando iba ahí en el metro o en el camión, yo me llevaba un libro. Y mientras yo llegaba a mi trabajo, yo iba leyendo ese libro. Libros cristianos, ¿verdad? Leyendo ese libro. Entonces, aprovechar el tiempo. Ahora que trabajaba ahí en una casa cuidando a una señora, mientras no me tocaba hacerle los cuidados, yo me ponía a leer un libro, aprovechando bien el tiempo, alimentándome espiritualmente. Que no podía venir a la iglesia, pero yo me llevaba un libro para estar leyendo, me llevaba la Biblia para estar verificando textos que venían ahí, aprovechando bien el tiempo. Pero muy mal, mi hermano, cuando yo no sé aprovechar ese tiempo. Si nos pasamos más de 1 hora por día en televisión y sobre todo en cosas que no me van a traer beneficios buenos, dice entonces el televisor va a ser tu pastor y va a ser tu guía. Entonces las redes sociales van a ser tu pastor y van a ser tu guía. Si todo el tiempo nos la pasamos ahí. Por otro lado, mi hermano, si empezamos a juntarnos con gente que no tiene una visión clara, que no tiene unos ideales claros, que viven al margen de Dios, sin amor, ¿qué va a pasar? Pronto nos vamos a volver necios como ellos. Materialistas, codiciosos, viciosos. Por eso se nos dice, aléjate de esas malas compañías que no van a traer nada bueno a tu vida. Conocer el tiempo de Dios, número 2. En primer lugar, dice, si somos puntuales a nuestras citas o reuniones, dice, en esto hay 2 extremos, los que le llegan tarde a Dios y los que van delante de Dios. En primer lugar, si no somos puntuales a nuestras citas o reuniones, fíjese bien, estamos robando. Amén. A veces, fíjese bien, pensamos que no somos ladrones porque no robamos dinero, no robamos cosas materiales. Pero, mi hermano, llegar tarde al trabajo, a los compromisos que tengamos, es una forma de robar el tiempo, es una forma de robo. Y como decía alguien, dice, si no somos puntuales a nuestras citas, podemos llegar tarde a lo que Dios tiene para nosotros. Así que si no, yo no llego puntual aquí, yo estoy robando tiempo. Porque mira, mi hermano, seamos sinceros, para otras cosas nos damos el tiempo, para ser bien puntuales. Pero qué cosas que para venir a la iglesia andamos así, mire, corriendo, no nos damos el tiempo, robando el tiempo. Hace una pregunta, pero ¿vas a esperar a que Dios te diga lo que hay que hacer? Esto, mi hermano, también en necedad dice, porque el andar sabiamente, como dice el apóstol Pablo, significa conocer el tiempo de Dios para mí, es decir, conocer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Entonces, los que quieren ayudarle a Dios, es decir, los adelantados, decíamos ahorita, terminan tomando malas decisiones en la vida. Como hemos dicho muchas veces, ¿verdad? A veces queremos ayudarle a Dios cuando Dios nos ha dicho, espérate. Y luego vienen consecuencias no muy agradables. A veces personas se casan mal por no saber esperar el tiempo de Dios, por no preguntarle a Dios si esa persona es el indicado o la indicada y terminan fracasando. A veces hay personas que terminan endeudadas porque no supieron esperar el tiempo de Dios para que Dios les resolviera el asunto, sino que prefirieron ir a endeudarse. A veces se hacen malos negocios por no preguntarle a Dios cómo hacer las cosas. Y a veces, mi hermano, personas se enferman de estrés porque se llenan de preocupaciones, se llenan de estrés porque quieren vivir los siguientes 10 años de su vida, fíjese bien, en un solo día.
y luego se enferman y muchos hasta han muerto de tanta preocupación y tanto estrés que el cuerpo cargó por quererle ayudar a Dios. Entonces, dice ahí en Mateo 6:34, ¿cuánto se lo sabe? Dice, bástele a cada día su propio mal. Entonces, Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Todo es cuestión de que yo lo sepa administrar. Entonces, fíjese que ni siquiera Jesús nos dio licencia para afanarnos. Amén. Sobre qué voy a comer o sobre qué voy a vestir. Conocer el tiempo de Dios, mi hermano, significa también saber descansar cuando hay que hacerlo. ¿A dónde voy? 6 días trabajarás, dice la palabra de Dios. ¿Y el séptimo? No 7. No dice 7 días vas a trabajar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Amén. Se supone que en 6 días uno debe hacer toda la obra que necesita hacer. ¿Verdad que sí? Si no le alcanzó la semana y quiere tener semanas de 8 días o días de 24 horas, nos va a estar pasando, dice, lo mismo que a los chinos. ¿Qué hicieron los chinos? Dice que trataron de cambiar la reglamentación laboral, teniendo 8 días de trabajo, y nunca les funcionó, porque no aguantaban. Entonces, en el séptimo día debemos descansar. ¿Para quién, mi hermano? Para Dios. Descansar para Dios. ¿Haciendo qué, mi hermano? Asistiendo a la iglesia. No guardar el domingo para irme a pasear. Dice, para que asistas y des gracias. Amén. Y en ese mismo día pasar tiempo con la familia y el cuerpo se recupera de esas fuerzas que perdió durante los 6 días de la semana. ¿Para qué? Para la siguiente semana volver a empezar. Pero ¿qué hace mucha gente, mi hermano? Que trabaja 8 días a la semana. Y luego vienen las altas presiones, viene el estrés, viene el azúcar, porque es tanto la desesperación o qué sé yo. Viene la subida de peso, porque si usted no descansa bien, el cuerpo sube de peso, si no sabía. Colesterol, tantas enfermedades, hermano, porque no le estoy dando un descanso a mi cuerpo. Dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Entonces, todo esto es conocer el tiempo de Dios y hacer su voluntad, mi hermano. Dice ahí en el pasaje, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hay un Dios en este mundo al cual daremos cuenta, mi hermano, de todo lo que hacemos. Tenemos un Dios al que un día le vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos en el tiempo que estuvimos aquí en la tierra. Y también que nosotros somos hijos de Dios y como tal debemos de andar imitando a Dios como hijos de Dios. Debemos entender, mi hermano, entender que somos hijos de Dios y que un día le vamos a dar cuenta si hicimos lo que Él nos mandó a hacer. La pregunta, ¿estamos caminando como sabios o como necios? Pregúntese ahí y usted se responde eso. ¿Estamos caminando como sabios o como necios? ¿Estamos conscientes de la realidad que estamos viviendo? ¿Estamos conscientes de lo que estamos viviendo? Porque si estamos conscientes, mi hermano, vamos a hacer todo lo posible para un día estar con nuestro Señor Jesucristo, para vivir sabiamente. Conclusión. Dios nos ha dado su palabra, mi hermano. Amén. ¿Para qué? Para que caminemos en medio de esta generación, dice la palabra de Dios, perversa. Dice Dios, te he dejado mi palabra con muchas instrucciones para que sepas vivir sabiamente. Sabiamente y no termines mezclándote con lo que este mundo está ofreciendo allá afuera. Y este regalo maravilloso, mi hermano, de su palabra, Él nos la ha dado como parte de nuestra relación, dice, pactual con Él. Amén. En su gracia y misericordia, Él nos ha dado la luz de Cristo.
La luz de Cristo y la Biblia, mi hermano, es la revelación de Cristo. Su palabra, y debemos, mi hermano, de asir intelectualmente, dice la palabra de Dios, debemos procurar con diligencia conocerla. Conocer, saber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Para qué, mi hermano? Para poder practicarla. Si yo no entiendo algo, no lo puedo practicar. Pero si yo empiezo a entender la palabra de Dios, a decirle a Dios, enséñame a entender tu palabra, o vamos a poder practicarla. Ella es la verdad y ella nos va a revelar, fíjese bien, cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí. Entonces, así que, ¿cómo debemos de vivir en medio de esta generación perversa que estamos viviendo? ¿Cómo debemos vivirla, mi hermano? Debemos vivirla reconociendo que los tiempos que estamos viviendo son malos. Reconozco que son malos y que hasta ahorita quizás he desperdiciado mucho tiempo en cosas que nada provecho traen a mi vida. Empezar a aprovechar el tiempo, mi hermano. Empezar a ganar el tiempo, que el mundo no solo ha rechazado la verdad del Evangelio de Jesús, sino, fíjese bien, sino toda verdad de Dios en todas las áreas de su vida. Aprovechar toda oportunidad, mi hermano, para hacer el bien. Dice la palabra de Dios, no se cansen de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo van a cosechar. ¿Ven? A su tiempo vas a cosechar si no te cansas de hacer el bien. Entonces, vivir imitando a Dios como hijos amados, andando como lo que somos. ¿Cómo? Como hijos de Dios, como hijos de luz. Amén. Entonces, mi hermano, aprovechemos estos tiempos, que el tiempo que nosotros estamos aquí valgan la pena, que pongamos toda nuestra atención a lo que Dios nos trae en cada día y a empezar a aprovechar, mi hermano, cada minuto que estamos viviendo en esta tierra. Que si yo tengo la oportunidad de hablarle a una persona de Cristo, yo lo haga. Dejarnos ya de estar comiendo, sino que empecemos a hablar de las maravillas de Cristo y de que un día Cristo vendrá por su iglesia. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Amén. Vamos a dar gracias a Dios y empecemos, mi hermano. Empecemos de que si ya, yo creo que ya desperdiciamos demasiado tiempo en días atrás. Hoy es el día para que tomemos la decisión de aprovechar cada minuto que pasamos en esta tierra. Amén. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dicho que es necesario que ya empecemos a andar como sabios. Que empecemos a andar como sabios, que nos fijemos cuál ha sido nuestra manera de vivir y corrijamos aquello, mi Dios. Que empecemos a aprovechar cada minuto, cada segundo que estamos en esta tierra, porque tú ya vienes por tu iglesia y es necesario que ya los frutos de tu Espíritu Santo estén en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a luchar cada día por mantenernos firmes. Fortalece a tu iglesia, mi Dios, fortalécela, dale las fuerzas necesarias para seguir adelante. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Te pido, mi Dios, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, porque el anhelo de nuestro corazón es estar un día contigo, viéndote cara a cara y vivir eternamente y para siempre contigo. Asimismo, mi Dios, te pido bendigas a cada uno de mis hermanos que pudieron estar en este lugar, a cada uno de mis hermanos que se dieron el tiempo, aprovecharon el tiempo de estar en las redes sociales escuchando tu palabra. Bendíceles, mi Dios, ahí donde estén y ayúdales en cada decisión que vayan a tomar el día de hoy o el día de mañana, mi Dios. Gracias te doy, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te damos toda gloria, toda honra a ti por siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén.